Bendiciones, mis amados. Continuamos con la segunda parte de este tema tan interesante de Cristología. Estamos viendo la historia eclesiástica, de dónde es que surge entonces las concepciones acerca de la persona de Cristo el Señor. De dónde es que surge todo este montón de entendimientos, de parámetros ideológicos con los que hoy día intentamos explicar desde una posición más bien teológica y denominacional quién es Jesucristo el Señor. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos hablando, las declaraciones de fe en la Biblia de la iglesia primitiva. Estamos hablando acerca de las confesiones del credo de los apóstoles, de donde toma origen o versación el credo de los apóstoles, y ya íbamos en Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a continuar en 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. No sin antes explicar de que existen, según este argumento de el credo de los apóstoles, varios tipos de grupos confesionales. Entonces, en este primer grupo confesional que estamos viendo, que es en el que la iglesia primitiva está mostrando y diciendo quién es Cristo para ellos, hay que entender de que todas estas referencias de confesiones en la Biblia, todas están supeditadas directamente a la persona de Cristo. O sea, no hay ninguna confesión en las Escrituras que diga que yo confieso al Espíritu Santo o que yo confieso al Padre, sino que en las Escrituras la confesión directa es hacia Jesucristo. ¿Por qué la confesión directa es hacia Jesucristo y no se confiesa hacia el Padre o hacia el Espíritu Santo? No está diciendo de que el Padre o el Espíritu Santo no existan. Claro que sí existen. Pero la iglesia primitiva daba estas confesiones de fe justamente por dos razones. La primera razón es para lograr evitar las falsas doctrinas, porque en este entendimiento ellos se posicionaban y se colocaban en su entendimiento básico, en su fundamento, y de ahí nadie los movía, porque eso era lo que se les instruía y eso era lo que ellos creían según las Escrituras. Y número dos, porque ellos querían hacer una diferenciación con el judaísmo. Incluso usted va a analizar de que en las Sagradas Escrituras todo bautismo es en el nombre de Jesucristo. Justamente ¿por qué? Porque el bautismo en el nombre de Jesucristo era identificativo, que inmediatamente colocaba una posición radical en la cual las personas se hacían inmediatamente discípulos de Jesucristo, discípulos y seguidores del movimiento cristiano. Entonces, esta concepción acerca de las confesiones de fe, cada vez que la Biblia dice creo, confieso o confiesa, etcétera, etcétera, la Biblia está hablando propia y directamente acerca de la persona de Cristo, porque en la persona de Cristo, en torno a la persona de Cristo, es que gira todo el epicentro de la religión cristiana como tal. Bueno, continuamos con Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, donde escribe el apóstol Pablo y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En el texto en griego dice el que fue manifestado, pero aquí en la traducción en Reina Valera, la traducción al español dice Dios fue manifestado en carne. Esa expresión donde se extirpa el vocablo en griego theon o theos, que significa Dios, de ahí es de donde se pega el judío, y entonces él dice
que Jesucristo realmente no es Dios, sino que es una simple persona humana. Pero la Escritura lanza, obviamente al decir aquel, lanza una referencia directa al que ya hemos visto a través de las Escrituras, que es Dios, como en Romanos capítulo 9, verso 5, que el apóstol Pablo hace una declaración directa donde dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Y también ya vimos que en Romanos capítulo 10, en el verso 9, entonces la iglesia confesaba que Jesucristo es el Señor. Incluso en 1 Corintios capítulo 8 también hay otra confesión, que eso lo veremos ahorita en las confesiones dobles, donde la iglesia confiesa que hay un solo Señor, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo esto, de que la iglesia confesaba y decía, Dios fue manifestado en carne, la iglesia creía en su edad primaria o primitiva o básica, que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Creía que fue justificado en el Espíritu. Esa justificación en el Espíritu es de la que habla también el apóstol Pablo en Romanos, que está hablando del Espíritu de santidad que había en Cristo Jesús. O sea, por la santidad que comporta la persona de Cristo Jesús, fue justificada en el Espíritu. Y luego dice, visto de los ángeles. Esa expresión ahí, visto de los ángeles, está dándonos a entender propiamente de que los ángeles, que algunos teólogos dicen que en el cielo están cubriendo sus ojos, por lo que dice Ezequiel, y por lo que dice también Isaías, que con dos alas cubrían sus ojos. Entonces los ángeles, al estar al lado del que habita en luz inaccesible, del que habita en una inaccesibilidad de toda la creación, los ángeles nunca habían visto a Dios. Y cuando Dios toma carnación, cuando Dios toma este velo de carne, este revestimiento de carne, entonces Dios es visto materialmente por los ángeles. Algunos, como un religioso apellidado Suárez, más bien de la secta de los jesuitas en el catolicismo, propone de que el enemigo justamente cayó en el momento en el que Dios intimó a los ángeles y les dice que él tenía un propósito dentro de esa temporalidad de la creación, en la cual él iba a tomar esa manifestación en carne. Por eso dice en Hebreos capítulo 1, los ángeles le adoren. Entonces, en esa ordenanza a que los ángeles adoren al Dios hombre, lo más probable es que el enemigo tomó una posición contraria, adversa al propósito y al plan, porque él no se iba a humillar, a doblegar, a adorar a un ser que se iba a hacer poco menor que él. Por eso también en la escritura dice acerca de la encarnación, le hiciste poco menor que los ángeles. O sea, Cristo se hace poco menor que los ángeles, se hace un ser humano. Entonces los ángeles, en este caso Satanás, cuando escucha eso, él no va a doblegarse frente a alguien que sea inferior o más pequeño a él. Por eso entonces él toma una retaliación en contra de la voluntad divina y arremete con un golpe de estado, algo que intenta hacer, y obviamente aquí estriba en la degradación y en el juicio que Dios le da al enemigo mismo. Entonces, cuando dice visto de los ángeles, es cuando los ángeles quedan anonadados, cuando los ángeles quedan estupefactos, porque están viendo
a Dios tomando forma de carne. Están viendo a Dios tomando carnación, a Dios en forma de hombre, a Dios incluso menor que los ángeles, a Dios haciéndose algo inferior a lo que Él es, a Dios humillándose, y entonces ellos quedan asombrados. Hay un asombro en los ángeles, y los ángeles entonces aquí comienzan a mirar al respecto. Y dice la escritura que es visto de los ángeles. Entonces la iglesia primitiva concebía que los ángeles habían tenido esa cosmovisión impactante de ver a Dios manifestado en carne. Dice, predicado a los gentiles. Aquí ya hay una ampliación del concepto de la salvación. O sea, sale del lugar geográfico, geopolítico de Israel y se extiende por el mundo entero, el mundo gentílico, el mundo extranjero de Israel, y es predicado este Dios. Y dice creído en el mundo. No solamente la iglesia primitiva creía que se extendió el evangelio a todo el mundo, sino que todo el mundo iba a recibir ese evangelio. Todo el mundo estaba creyendo. Entonces dice, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese recibido arriba en gloria está hablando exactamente de la ascensión de Cristo. Anteriormente estábamos viendo de que la iglesia primitiva concebía de que Jesucristo, entonces, era el Hijo de Dios, era Dios, había que creer en Él para poder ser salvos, había muerto, sido sepultado y resucitado para gloria de Dios Padre. Y también aquí está hablando acerca de que no solamente resucitó, sino que también fue recibido arriba en gloria. O sea, ellos creían en una ascensión de Jesucristo a los cielos. Recibido arriba en gloria está hablando de la ascensión hacia los cielos. Y bueno, esto es lo que expresan los salmos, sobre todo el Salmo 24, cuando expresa de que el Rey de Gloria sube, la ascensión del Rey de Gloria. Y bueno, en esta ascensión se abren las puertas celestiales y entra el Rey de Gloria después de la batalla. Por eso dice poderoso en batalla, no en batallas, sino en batalla. Que es esa batalla, se cree que es esa batalla de la cruz del Calvario. Entonces la iglesia primitiva creía acérrimamente en este fundamento de que Jesucristo también había sido ascendido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8, dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Aquí se está hablando de Jesucristo del linaje de David. Aquí se está hablando ya no solamente de la divinidad, se está hablando ya aquí propiamente de la humanidad de Cristo. Entonces la iglesia primitiva creía que Jesucristo también había sido hombre y de que provenía de un linaje de consanguineidad de la estirpe real de David. Por eso dice del linaje de David. Esa palabra linaje inmediatamente comporta una consanguineidad que está hablando expresamente por parte de María, porque María, según Lucas capítulo 3, venía del linaje de los reyes, del linaje de David. Bueno, aunque José también venía del linaje de David, José expresamente podríamos venir hablando de él y decir que expresamente él no fue el canal directo, pero sí un canal indirecto, porque él fue el padre putativo. Él no fue el padre adoptivo. Adoptivo es cuando una persona legalmente toma a un niño y entonces lo hace su hijo legalmente y le pone su apellido, pero él mismo sabe y el Estado sabe de que él no es su hijo biológico, sino que él está haciendo entonces una acoplación de ese niño a su seno familiar. Pero el padre putativo es un padre que todo el mundo cree que es el papá, pero realmente él no es el papá biológico, pero todo el mundo cree que es el padre. Entonces José obviamente se hacía pasar por el padre de Jesucristo, pero él no era el padre biológico, porque Jesucristo fue engendrado por el Padre. Y la Biblia dice
que fue concebido del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí propiamente, cuando analizamos la Escritura, Jesús también tenía una parte humana, de la cual él venía del linaje de los reyes y la cual lo convertía inmediatamente en el ascendiente al trono de Israel. O sea que él propiamente y legalmente era el rey de los judíos. Dice resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces ya hemos visto acerca de que la iglesia primitiva creía en la resurrección de Jesucristo. Y por último vamos a ver 1 de Juan capítulo 5 versículo 1. Está en estas cartas juaninas que el apóstol Juan escribe justamente 5 cartas, 2 más extensas, que son el Evangelio de Juan y Apocalipsis. Pero estas 3 epístolas universales del apóstol Juan son demasiado doctrinales y demasiado importantes. Entonces en el capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Aquí el entendimiento es que ellos creían que Jesucristo era el Cristo. La palabra Cristo viene del latín Christos, de la palabra hebrea también Mesías o el Mesías. Y el Mesías justamente es esa persona ungida, esa persona sobre la cual está ese poder y esa lección de Dios directa. Entonces el Mesías es aquella persona sobre la cual está el Espíritu de Dios. Por eso cuando Jesús en Lucas capítulo 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, citando Isaías capítulo 61, Jesucristo está demostrando que Él es el Cristo. Incluso los judíos creían que el capítulo 61 de Isaías, no sé si aún lo creen, no podía ser leído por otra persona que no fuese el Cristo. Y cuando Jesús comienza a leer y cuando Jesús comienza a explicar de que esa profecía se cumplió frente a sus ojos, Jesús les está dando a entender que Él es el Cristo. Y por allá luego le preguntan a Jesús y le dicen: decláranos si tú eres el Cristo. Y Jesús les dice: ya os lo he dicho muchas veces. O sea, Jesús había dado a entender propiamente por boca propia, por declaración de él mismo, de que él era el Cristo. Además, la iglesia primitiva, como en Mateo capítulo 16, verso 16, en la confesión de Pedro dice: tú eres el Cristo. Entonces la iglesia primitiva confesaba y creía que Jesucristo era ese Cristo, ese ungido, ese enviado, esa persona elegida, ese Hijo de Dios. Creía que Jesucristo comportaba ese poder divino por la unción de Dios. Entonces en Hechos también habla el apóstol Pedro y dice que Jesucristo fue ungido con poder. Ese ungido con poder está hablando de que Él es el Cristo. Y bueno, la iglesia primitiva tenía esta concepción primaria acerca de quién era Jesucristo. Hasta este momento tenemos, ya para ir terminando que se me acaba el tiempo, tenemos entonces, número 1, que Jesucristo para la iglesia primitiva era el Hijo de Dios. Número 2, que Jesucristo para la iglesia primitiva era esa persona en la que había que creer para ser salvos. Número 3, que la iglesia primitiva confesaba a Jesucristo como Dios, como el Señor, y confesaba a Jesucristo como levantado entre los muertos por Dios el Padre. También número 4, confesaba que Jesucristo había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Número 5 ya, Filipenses capítulo 2, creía la iglesia primitiva de que entonces había que postrarse, arrodillarse frente al nombre de Jesucristo para gloria de Dios Padre, y había que hacer entonces la confesión de que Jesucristo es el Señor.
También de que Jesucristo había sido manifestado en carne, según Timoteo, de que Jesucristo había sido visto de los ángeles, había sido predicado a los gentiles, había sido creído en el mundo, había sido también justificado en el Espíritu, había sido también recibido arriba en gloria, y creía que Jesucristo obviamente era el Cristo, el ungido, el Mesías. Esa era la concepción plana acerca de quién era la persona de Jesucristo para la iglesia primitiva. Así que usted a una persona de la iglesia primitiva le preguntaba, ¿para usted quién es Jesús? Y él inmediatamente te respondía eso. Él inmediatamente te daba ese argumento y te evangelizaba y te hablaba acerca de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario por tus pecados. Ese era el mensaje directo que daba la iglesia primitiva. Esa era la concepción directa de la iglesia primitiva. Bueno, se nos acabó el tiempo. Continuaremos luego en una tercera parte con las referencias dobles y con las referencias del tercer grupo. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos estén siendo edificados en la